Pues ¿Qué tal? aprovecho, Ángel, y te presento. El segundo Bueno, ponente que tenemos hoy es un placer para mí presentar al doctor Ángel Aledo Serrano, epileptólogo español en el Hospital Ruber Internacional en Madrid y en la Clínica Cochrane en Barcelona. Actualmente investiga sobre epilepsias complejas, tanto en pacientes pediátricos como adultos. Estoy leyendo tu bio. Es muy activo en aspectos sociales de los pacientes con encefalopatías epilépticas y el desarrollo en diferentes ámbitos, como el asesoramiento científico y colaboración con fundaciones de pacientes. Yo quiero decir que el doctor Aledo es muy, muy querido por las familias españolas que tienen niños con síndromes con epilepsia y es un gran médico y gran persona. Así que, Ángel, todo tuyo. bueno, muchísimas gracias por la presentación, Ana, además viniendo de una amiga como tú, a la que respeto y admiro mucho. Pues no sé si se ha podido compartir la presentación, ¿la Sí, veis? sí, perfecta. Sí. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación al Fondo de Investigación SINGAP. Me parece que esto es es muy bonito que se haya podido organizar esto a nivel internacional y en español. Y también muchas gracias a Andrés por la primera charla, porque lo ha explicado genial y me lo pone muy fácil para yo ahora poder centrarme en la parte de epilepsia, ¿no? También quiero agradecer porque en mi charla va a haber muchos vídeos de pacientes y van a salir los padres en los vídeos, y agradezco un montón porque en general tenemos siempre una acogida tremenda de cuando queremos compartir para fines de investigación o fines de docencia por parte de las familias que cedan la posibilidad de enseñar los vídeos. Pues es un contenido muy sensible, lo vais a ver, pues al final son crisis epilépticas y en general tenemos una acogida muy buena. Entonces yo voy a hablar específicamente de epilepsia y voy a centrarme de primeras en cómo clasificamos o cómo compartimentamos lo que son las crisis y lo que son los tipos de epilepsia, ¿no? Y fijaos que a pesar de todos los avances y todo lo que nos ha comentado también antes Andrés, seguimos clasificando la epilepsia de una manera como un poco arcaica y un poco básica, ¿no? En cuanto a que decimos que son focales las crisis cuando tienen que ver con un foco, con un área concreta del cerebro, o cuando son generalizadas, cuando ese foco no es tan evidente y parece que son todas las áreas del cerebro que están implicadas más o menos al mismo tiempo, ¿no? Desde este tipo de crisis tan sencillo que luego ahondaremos, se han ido describiendo a lo largo de la historia los síndromes epilépticos que sobre todo tenían en cuenta la información del electroencefalograma y de los síntomas de las crisis. Y recientemente, y esto es la clasificación de la ILAE, de la Liga Internacional contra la Epilepsia, publicada en 2017, se ha metido, cuando hablamos del tipo de epilepsia, cuál es la causa de esa epilepsia, ¿no? Y ahí tenemos diferentes causas. La que más nos va a importar hoy es la genética, porque SYNGAP es una causa de este estilo, ¿no? Pero en el día a día seguimos trabajando todavía mucho, y esto es un motivo de debate de si esto perdurará en el tiempo, los síndromes clásicos, y seguro que os suenan muchos de ellos, y quizá algunos de los chicos y familias SYNGAP han sido diagnosticados con algunos de estos síndromes antes de llegar al SYNGAP y decir que, bueno, es una encefalopatía epiléptica del desarrollo relacionada con SYNGAP1 específicamente, y no tenemos que etiquetar con uno de los síndromes clásicos, ya sea Lennox o generalizada, idiopática, atípica o DUS, etcétera, ¿no? Y es que se está dando una cosa muy peculiar, y es que de alguna manera los síndromes clásicos no entran en todos los pacientes. Y muchas veces tenemos nuestro paciente en la consulta que tiene unas determinadas características, pero que no cumplen ninguno de los síndromes clásicos que se describen. Y entonces, de alguna manera, muchas veces los neurólogos lo que hacemos es torturar el síndrome, como adaptarlo para que entre en nuestro paciente. Y empezamos a hablar de los Dravet-like o Lennox-like o Red-like, etc. Y claro, esto ha venido a volverse cada vez más complejo porque la etiología genética, la causa genética, el ver algo en los estudios genéticos cada vez es más frecuente, ¿no? Por ejemplo, aquí ya empezamos a ver, esto es una revisión de 2020 muy recomendable para los que quieren empezar a leer sobre genética de encefalopatías epilépticas y del desarrollo. Pues aquí tenemos a SYNGAP1, que lo vemos muy debajo en la tabla, y probablemente esto no está actualizado, ¿no? Con esos datos que comentaba Andrés de tanta prevalencia de 1 de 17.000. Entonces, es verdad que en las encefalopatías epilépticas y el desarrollo tenemos una historia de éxito rotundo, que es la historia del Dravet, porque el Dravet tiene una correlación con una causa concreta genética que es muy alta, ¿no? Del orden del 85
90% de los casos. Pero en el resto de síndromes clásicos, esa relación entre el síndrome epiléptico y la causa genética casi nunca se ve, y de hecho es poco específico en muchos casos, como comentaba Andrés antes. Esto ha hecho que cada vez se hagan más estudios que van al revés. No intentamos desde un síndrome clásico buscar cuál es la alteración genética concreta, como se ha conseguido en el Dravet, sino que vamos desde la alteración genética concreta a cuáles pueden ser los síntomas o el tipo de epilepsia, lo que le llaman ahora el deep phenotyping, es decir, qué fenotipado profundo específico pueden tener estos pacientes. Y así es como ha avanzado un poco la epilepsia a lo largo de las últimas décadas, ¿no? En principio se hizo con el electroencefalograma, que era la única prueba que se tenía al inicio, y eso eran los síndromes electroclínicos, el Lennox-Gastaut, etc. Luego, con la resonancia de alta definición y los electroencefalogramas invasivos, y fuimos precisos y pudimos decir, este síntoma de epilepsia viene de esta zona del cerebro, este síntoma viene de esta otra. Y en los últimos años, a través de la genética. Y esto se le ha llamado el fenotipado inverso, es decir, voy a hacer un fenotipado desde la causa hasta el síndrome y no desde el síndrome hasta la causa. Y entonces esto nos lleva a SYNGAP, ¿no? Que, como comentaba antes Andrés, se describió curiosamente, no relacionado con epilepsia, con esos 3 primeros pacientes en 2009 en el New England Journal. Entró por la puerta grande porque esta es la revista más importante en medicina, pero luego hemos visto que realmente la epilepsia es uno de los síntomas fundamentales del SYNGAP1 o de la encefalopatía SYNGAP1, ¿no? Y este estudio en 2019 de Neurology, que fue multinacional, participaron algunos colegas de diferentes países, es el primero, y lo ha comentado Andrés, que hizo lo que llamamos un fenotipado un poco más profundo. Ya no era decir que los chicos con SYNGAP tienen discapacidad intelectual, autismo y epilepsia, sino que se puso a analizar específicamente qué tipo de epilepsia tiene, cuáles son los tipos de crisis, cuál es el pico de edad. Por ejemplo, vieron que 56 de 57 chicos tenían epilepsia, es decir, la epilepsia es prácticamente mayoritaria en SYNGAP, ¿no? Y también vio que el pico de inicio de las crisis es a los 2 años, pero puede variar entre los 6 meses y los 7 años. Y lo que es interesante es qué subtipos de crisis tenían estos pacientes, y esto podía ir desde un síndrome de West con espasmos epilépticos, solo en el 2%, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, hasta 2 fenotipos más que podríamos decir clásicos, el síndrome de DUS, que es la mioclónica atónica o mioclónica estática con atonías, como comentaba antes Andrés, o también uno que se le llama el síndrome de Gibbons, que tiene más relación con la fotosensibilidad, sensibilidad a la luz, y con los mioclonos palpebrales, que ahora vamos a ver algún vídeo, y con ausencias asociadas, que esto es algo característico. Y esto es interesante porque otros colegas de este grupo de investigación hace un año, escasamente hace nada, han publicado lo contrario, es decir, ya no vamos a ver desde SYNGAP1 qué síntomas de epilepsia tienen, sino desde un síndrome clásico de epilepsia, que es de la mioclónica atónica, qué tipo de diagnóstico genético van a tener. Y lo que veían es que de 51 pacientes, 3 tenían SYNGAP1, es decir, que vemos esa bidireccionalidad. Ahora mismo estamos en ese momento en el mundo de la investigación en epilepsia, ¿no? Intentamos ir del gen a las manifestaciones y luego también de las manifestaciones al gen concreto para ayudarnos también en la práctica clínica, ¿no? ¿Qué pruebas tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que sospechar? Como comentaba antes Ana. Entonces, un poco por hacer un sumario inicial, las crisis generalizadas van a ser típicamente las de ausencias, las mioclonías, que son espasmos típicamente muy rápidos, no lo que se le llama espasmos epilépticos, y luego tenemos las convulsiones tónico-clónicas. Y las crisis focales van a producir síntomas dependiendo de la zona del cerebro que afectan. Si es una zona de lenguaje con síntomas de lenguaje, si es una zona visual con síntomas visuales, etcétera. Y luego tenemos otro tipo de crisis que no se clasifican típicamente así, aunque se podrían meter en algunos casos, que serían los espasmos epilépticos típicos del síndrome de West, las crisis atónicas o las crisis tónicas. Vamos a ver, por ejemplo, aquí un ejemplo de una crisis de espasmo. Las crisis de espasmo son típicas más del primer año de vida, aunque se pueden dar también posteriormente, y son más típicas del síndrome de West, que tiene muchas causas diferentes, y una de ellas, aunque no es lo más característico, podría ser
el SYNGAP1, como describieron los compañeros en ese estudio de Neurology. Pero también puede haber síntomas de crisis como esta, ¿no? Crisis gelásticas, es decir, crisis de risa, en las cuales están implicadas áreas del cerebro concretas, son crisis focales, ¿no? Que producen síntomas de la zona del cerebro característica. Pero esto es algo más característico si yo veo una crisis en la cual está masticando y con la masticación hace una caída de la cabeza, aunque es verdad que es más típico al principio, eso es más característico de un SYNGAP1, ¿no? Serían crisis atónicas con la masticación. Pero también, como comentaba Andrés, a veces los tipos de crisis son más lo que llamamos mioclonos, ¿no? Como sacudidas muy bruscas, como esta que acaba de tener este chico, y que se pueden parecer mucho a las mioclonías a veces que tenemos todos cuando nos estamos quedando durmiendo y que son normales, ¿no? Pero aquí es importante tener un electroencefalograma, un registro para ver si en ese momento tiene una descarga típica de epilepsia, ¿no? Otra cosa muy característica de SYNGAP, no todos los pacientes que estoy mostrando son SYNGAP, pero algunos son que tienen crisis muy similares a SYNGAP y nos sirven también para ver los diferentes tipos de epilepsia, ¿no? La fotosensibilidad, la sensibilidad a la luz, que produce incluso mioclonías, ¿veis? Le ponemos la luz y tiene sacudidas con mioclonías. Eso es algo característico también que lo podemos ver en los SYNGAP, en los que puede haber mucha alteración de la corteza occipital, que tiene que ver con la fotosensibilidad, como publicó el grupo de Andrés Jiménez, que lo veremos después. Y esta fotosensibilidad, esta sensibilidad a la luz, puede ser tan intensa que incluso provoque una crisis tónico-clónica generalizada, ¿no? Que son las crisis más intensas, ¿no? Y aquí entra un poco cómo de relevantes son las crisis en los chicos con SYNGAP. Bueno, pues las tónico-clónicas generalizadas, que normalmente son las más fáciles de controlar en la mayoría de casos, la refractariedad muchas veces tiene que ver más con otro tipo de crisis, como las ausencias o las mioclonos palpebrales, pues pueden llevar a mordeduras de lengua, a fracturas del húmero, como en este caso, o incluso aplastamientos vertebrales, ¿no? Y hay un poco de discusión si pueden generar discapacidad intelectual o no. Esto lo comentaremos ahora. Algo que vemos con relativa frecuencia en SYNGAP es que vemos esto que veis ahí. No sé si se aprecia que hace como sacudidas con el párpado, que son los mioclonos palpebrales. Aquí lo acaba de hacer otra vez. Pone los ojos un poco en blanco porque levanta los ojos. Ahora está haciendo una crisis. Esto muchas veces pasa cuando hay algo menos de luz, porque fijan menos, incluso puede haber crisis por ausencia de fijación, que lo veremos ahora. Y esta chica, por ejemplo, lo que tenía era que era muy sensible a patrones visuales e incluso a veces las crisis se las autoproducía mirando los patrones de su pijama. Eso le provocaba crisis y se quedaba mirando. Así se podía tirar pues 5, 10, 15 segundos. Esto es algo que se ve en algunos fenotipos de tipo síndrome de Gibbons que comentábamos, y algunas veces la causa que hay por debajo es el SYNGAP1. Fijaos, hemos hablado antes que las mioclonías palpebrales, que es que el párpado hace como un aleteo, cierra y entonces se produce una descarga, produce esto en el electroencefalograma. Esta es la firma eléctrica típica del mioclono palpebral con sensibilidad a el cierre palpebral con una descarga generalizada. Entonces, esto es lo que se produce de artefacto cuando nosotros vemos las ondas por la mioclonía palpebral, y esta es la descarga que se produce justo después. Cuando ves eso, tienes claro que estás en este tipo de fenotipos, ¿no? Que no es específico de SYNGAP, pero puede ser uno de los datos que te podría ayudar, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la corteza occipital y se ha relacionado con lo que llamamos síndrome de Gibbons, pero de nuevo, síndrome de Gibbons no es un diagnóstico de una causa de una epilepsia, es un conjunto de síntomas que son la ausencia, la crisis de ausencia con la mioclonía palpebral o la mioclonía palpebral sin ausencia y con mucha fotosensibilidad, con mucha sensibilidad a la luz. Entonces, el síndrome de Gibbons probablemente tiene múltiples causas, pero esto todavía no está estudiado del todo y probablemente hay algunos de síndrome de Gibbons que tienen mutaciones en el SYNGAP.
Este es un trabajo muy interesante del equipo de Andrés Jiménez que nos contaba ahora, en el que vemos que las alteraciones que vemos en el electroencefalograma en los chicos con SYNGAP tienen que ver mucho con la corteza occipital, con la corteza visual, y vemos que el ritmo occipital dominante, que es una variante que vemos que se produce por la corteza visual, está alterado, que las descargas epilépticas suelen ser generalizadas, pero también más de predominio posterior, de tal manera que fijaos, hay algunos rasgos, aunque no haya nada completamente específico, hay una suma de factores que si los vemos pensaremos en un SYNGAP. Este vídeo os lo quería poner para que vierais de cerca cómo es una mioclonía palpebral. Entonces veis que ha hecho un aleteo y justo hemos visto la firma eléctrica que comentábamos antes. Y luego también otra cosa que vemos es una sensibilidad a patrones. Muchas veces les ponemos imágenes para que hagan un escaneo. Esto es muy importante hacerlo cuando los pacientes ingresan en la unidad de vídeo electroencefalografía. Tenemos que explorarles minuciosamente, ver si reaccionan a la luz, ver si reaccionan a los patrones visuales e incluso a veces ver si reaccionan a esto, que son unas gafas de Frenzel. Hay algunos fenotipos, algunas manifestaciones de las epilepsias que tienen que ver con la parte posterior del cerebro, con la parte visual, que es que si no estamos fijando la vista, se producen descargas epilépticas o incluso crisis. Eso se llama el fixation off, como la falta de fijación. Y lo podemos provocar con estas gafas específicas que se llaman las gafas de Frenzel. Las gafas de Frenzel impiden la fijación visual y pueden generar descargas en el mismo momento. Y a veces lo que vemos es que un patrón visual específico, por ejemplo aquí el papá le va a poner un patrón visual con la pantalla del tablet y va a tener una crisis atónica. Hace algo con los ojos, lo que pasa es que no lo vemos, no lo podemos ver desde aquí y ¡pum!, hace una crisis atónica hacia atrás. Esto es algo que vemos también con frecuencia en SYNGAP. Pero claro, a veces, como comentaba también antes Andrés, este tipo de crisis, sobre todo las ausencias, son muy difíciles de detectar si no haces un registro de electroencefalograma suficientemente prolongado. Por ejemplo, esta paciente ahora mismo está teniendo una ausencia y es verdad que le ha cambiado el gesto de la cara, y esto muchas veces los padres lo veis muy bien, ¿no? Yo sé que le cambia la mirada, sé que le cambia el gesto de la cara, pero es algo tan sutil que si no hacemos un electroencefalograma y vemos, por ejemplo, que de repente se vuelve a mover y el electroencefalograma vuelve a ser normal, es muy difícil de detectar. Fijaos qué precisos y qué minuciosos tenemos que ser muchas veces con las pruebas, ¿no? Y esto me lleva a la prueba estrella un poco en epilepsia, hasta que ha llegado la resonancia, ya ha llegado la genética, pero seguimos dependiendo mucho del electroencefalograma para tipificar las crisis y de la importancia de cuándo se hace el electroencefalograma, que debería ser o programado para ver cuál es la situación basal o después de una crisis fuerte, porque suele haber más rentabilidad del estudio, las primeras 12-24 horas es cuando es mejor, y también que sea lo suficientemente largo. A veces por logística no somos capaces de hacerlo, pero si podemos hacer registros de 12 horas o de 24 horas, esto nos va a ayudar muchísimo a tipificar el tipo de crisis, si va a tener mioclonías, si va a tener ausencias, si va a tener problemas en el sueño, para poder decidir mejor los tratamientos. Es muy importante que tengamos en cuenta que el electroencefalograma es una prueba que no descarta epilepsia. Al final nosotros estamos trabajando con una serie de datos y el electroencefalograma es solo uno más, pero que sí que nos va a ayudar mucho al diagnóstico diferencial del tipo de crisis y a veces nos va a ayudar también a sospechar qué epilepsia y qué genética puede tener el paciente, ¿no? Y aquí tenemos un caso, pues el que comentábamos como muy típico, ¿no? De justo entra en contacto con el vaso, bebe un poco de agua y hace una crisis tónica. Eso es algo que vemos no solo con la masticación o con la deglución, sino también con bebiendo agua, por ejemplo, lo podemos ver en SYNGAP, ¿no? Y esto lo han descrito también otros colegas recientemente en este artículo de Seizure, en el que hablaban de la eating epilepsy, que ahora nos lleva a todos a sospechar habitualmente que puede haber un SYNGAP por debajo, pero no tenemos que perder de vista que realmente las crisis producidas por la masticación o por el comer o por el beber también se pueden producir en otros tipos de epilepsia, como comentábamos antes, por ejemplo, epilepsias focales por displasias corticales. Y un poco una duda que se genera, y esto es un debate que podemos tener también ahora
con las preguntas que queráis hacer, es si estamos ante algo más encefalopatía epiléptica, es decir, las crisis epilépticas producen un retraso en el neurodesarrollo y la actividad epiléptica, o más una encefalopatía del desarrollo en la cual realmente es la causa genética la que produce la alteración cognitiva y la epilepsia a lo mejor no tiene mucho papel. Normalmente en este debate al final terminas pensando que es una mezcla, ¿no? Aunque sí que es verdad que hay muchos chicos con mutaciones en SYNGAP que no tienen epilepsia y sí que tienen discapacidad, o sea que probablemente la epilepsia es un factor, digamos, moderado, ¿no? O intermedio. Aquí es muy importante que los médicos también nos autoanalicemos y hagamos lo que se llama la prevención cuaternaria, ¿no? Que es intentar no tener el gatillo de la prescripción fácil, ¿no? Porque muchas veces tenemos esas dificultades para manejar nuestra propia incertidumbre y sobretratamos a los pacientes en la parte de la epilepsia cuando estamos tratando solo un síntoma y le podemos alterar en otras cosas, ¿no? Como la conducta, como somnolencia, como alteraciones gastrointestinales, etcétera. Y esto va a ser muy importante que lo tengamos en cuenta, porque a veces incluso llegamos a la prescripción en cascada, es decir, ponemos un antiepiléptico, le generamos un efecto adverso, le ponemos otro fármaco para ese efecto adverso, le ponemos otro fármaco y llega un momento que necesitamos tomar perspectiva, ir un paso atrás y quizá de prescribir, ¿no? Decidir qué tratamientos podemos simplificar y sobre todo cuando vamos guiados por la causa, por la etiología, si tenemos un gen y tenemos más información de qué puede ir mejor o qué puede ir peor, y yo creo que ahí nos van a ayudar las charlas que vamos a tener luego más tarde, va a ser muy útil. Y un poco por ir terminando, todo esto lo fundamental es que lleguemos al diagnóstico genético, ¿no? Y esto es un estudio que hicimos este año pasado con la participación de Ana Mingolance también en nuestro equipo, que intentamos ver qué brecha diagnóstica teníamos entre los pacientes de la Comunidad de Madrid, una comunidad en España con un sistema sanitario público, en principio 100% universal. Pues lo que veíamos es que los chicos con discapacidad intelectual o que podían tener epilepsias genéticas, un gran porcentaje no llegaban a acceder a un estudio genético y sobre todo cuando eran adolescentes o eran adultos, la mayoría no estaban diagnosticados o ni siquiera les habían hecho un estudio genético en su vida. Y esto es muy importante que lo luchemos todos porque no podemos llegar a tratar mejor a nuestros pacientes si no los diagnosticamos. Entonces, un poco por terminar, sí que tenemos que tener en cuenta que la epilepsia es una de las manifestaciones fundamentales de SYNGAP. Yo creo que sí que hay algunas características como el mioclonio palpebral con ausencia, la fotosensibilidad, las crisis relacionadas con la masticación, que todos juntos nos pueden ayudar un poco en la sospecha y un poco defender esta prueba de electroencefalograma que tiene que ser de calidad, que tiene que ser prolongado, que tenemos que intentar utilizar protocolos de patrones visuales, ver sueño, etcétera, para intentar ser un poco más precisos y ayudar al máximo a nuestros pacientes. Y bueno, esto era todo. Las preguntas que queráis. Excelente presentación, Ángel. Muy detallada. Creo que hubo, digamos, consenso en que tocaste unos puntos muy importantes. Hay un par de preguntas. Yo pienso que por lo menos la primerísima para aclarar, pues porque pienso que el público es un poco variado. Presentaste una mioclonía en el sueño y preguntaban si eso es una respuesta normal durante el sueño o, digamos, en qué nivel hay sospecha. Claro. A ver, las mioclonías durante el sueño, esas casi siempre son algo normal. Casi siempre, 99,9% de los casos. Esa que he puesto específicamente la he puesto simplemente, y esa era epiléptica y lo supimos por el electroencefalograma, la he puesto para que tengamos en cuenta que hay que hacer registros lo más largos posibles siempre que se pueda. Y si podemos tener sueño, cuando hay dudas, yo creo que deberíamos intentar hacerlo. Si no se puede a nivel logístico, pues nada, ¿no? Pero en la mayoría de casos van a ser mioclonos fisiológicos del sueño, van a ser normales. Sí, sí. Había otra pregunta también para ti con respecto a la frecuencia de hallazgos epileptiformes en los electroencefalogramas, es decir, las descargas, los picos interictales y ese tipo de cosas. ¿Con qué frecuencia los hallas en pacientes? Pues digamos en ese ámbito, si tienes información de SYNGAP o si tienes información en general de epilepsias, encefalopatías epilépticas y de desarrollo. Sí, pues en SYNGAP, en nuestra serie, en el 100%. Incluso alguno que no tenía epilepsia, aparentemente le hicimos un electroencefalograma
y sí que tenía descargas epilépticas, incluso tenía algunas crisis que la familia no había sido capaz de detectar. No sé cuál es tu experiencia, Andrés, con SYNGAP en concreto. Sí, es muy similar. O sea, en concreto nosotros, todos los pacientes tuvieron alguna descarga, algún síntoma interictal, es decir, entre episodios hay anomalías que sugieren epilepsia en el EEG y en el electroencefalograma. Y creo que eso está a lo largo de más de uno de estos síntomas. Es decir, ha habido mucha investigación, por ejemplo, en descargas epilépticas en pacientes con autismo en general, en grupos muy amplios. En Cincinnati Children's, Jamie Kaplan había hecho una investigación sobre eso en su momento también, demostrando la altísima prevalencia sin necesariamente querer decir tiene epilepsia o es una relación que implique neomedicar para epilepsia o para convulsiones. Es muy, muy similar. Y creo que tú mostraste en alguna diapositiva un poco de nuestra experiencia con respecto a cuántas eran las descargas focales, cuántas eran las descargas más generalizadas, es decir, en solo un área versus todo el área versus todo el cerebro. Yo te tengo una última pregunta yo. ¿Tienes alguna hipótesis sobre el por qué la masticación genera la epilepsia o la convulsión? Pues es algo que hemos discutido mucho en el equipo y supongo que es un debate abierto y vosotros también tendréis ese debate. Al final nosotros cuando ves que hay crisis o descargas por la masticación, tiene que ver porque está implicada de alguna manera la zona opercular, ¿no? Que es la que lleva la función de la boca y de los movimientos y de la devolución, etc. Entonces yo entiendo que las redes que están implicadas en SYNGAP tienen que estar alteradas a ese nivel. Porque además lo vemos en epilepsias focales con lesiones en esa zona en concreto. También tengo ganas de saber lo que piensas tú, Andrés. Esa es una discusión un poco más a largo plazo y pienso que hay personas aquí mucho más expertas en tratar de generar esas hipótesis que yo, por lo menos. Muchas gracias, Ángel. Vamos a pasar a nuestro siguiente Muchas gracias. panelista. Felicitaciones, excelente información. Pienso que un poco más a fondo para Bueno, nosotros entender. Andrés, te voy a interrumpir un momento. Hay personas que se están quejando que se les está cayendo el Zoom. Tenemos un Zoom abierto para 500 personas, pero no sabemos qué está pasando. Si alguien no se puede conectar, se pueden conectar por el canal de YouTube. Tenemos el canal abierto y es muy fácil, es syngap.font en YouTube. Ya, eso era todo, Andrés. Bueno, nuevamente muchas gracias.